Supongo que esta publicación que compartieron en Twitter es de la revista Proceso en Papel del día de hoy, porque todavía no está, la busqué en la página, todavía no está en línea, entonces supongo que está en el papel. Es un texto que escribe Javier Sicilia sobre la forma en que surgió esta relación a raíz del movimiento por la paz con justicia y dignidad, por lo que ocurrió con el hijo de Sicilia y sus amigos, y también por lo que pasó en el caso de la familia Levarón y la forma en que se conocieron. Les comparto esto porque es interesante la parte final, bueno, toda la narración de cómo se conocieron, pero la parte final, porque estoy seguro que se está organizando un movimiento nuevamente, el mismo, para que la gente vuelva a las calles, para, como decía en la carta que mandó hace unos días, no exigirle al gobierno, sino obligarlo a que cumpla la labor, una de las labores, yo creo que la más importante que tiene, una de esas encomiendas que le da a la gente cuando vota por ellos, la paz, la seguridad pública, porque definitivamente tanto este gobierno como los anteriores están fallando. Eso es perfectamente claro. 30,000, más de 30,000 homicidios en 11 meses, pues lo único que dice es eso, ¿no? Están fallando, son tontos. Igual que fueron tontos hace 6 años, hace 12. Dice el texto, la resistencia moral. La masacre sufrida por la comunidad Levarón el lunes 4 no solo es una nueva punta del iceberg de la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que vive el país desde hace más de una década, es también la consecuencia de la traición a la agenda de justicia y paz con la que López Obrador se comprometió como mandatario electo. La comunidad mormona de los Levarón, fundada por Alma Dreyer Levarón en 1924 en las montañas de Chihuahua, a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Galeana y a 300 de la capital del estado, es un referente de la grandeza de la autárquica y comunitaria, de la vida autárquica y comunitaria. Lo es también de la dignidad y de la resistencia moral. En 2008, ante la negativa de someterse a los designios del crimen organizado y de sus vínculos con autoridades del estado, los Levarón se pusieron en estado de defensa. En represalia, el 2 de mayo de 2009, los criminales secuestraron a uno de sus miembros, Eric, de 16 años, por el que pidieron $1 millón. No eran los primeros en sufrir esos crímenes, pero fueron los primeros en decir no. Encabezados por Benjamín Levarón, se negaron a pagar el rescate, tomaron la plaza del municipio, exigieron a las autoridades hacer su trabajo y lograron que los captores devolvieran a Eric. Poco tiempo después, Benjamín puso a la comunidad en estado de autodefensa y creó la Sociedad Organizada Segura, SOS. El 12 de junio, el ejército detuvo a 25 de los secuestradores en Nicolás Bravo, municipio de Madera, camuflados de soldados. En respuesta, la madrugada del 8 de julio, 20 hombres vestidos de militares entraron brutalmente en casa de Benjamín. Lo golpearon, lo torturaron, vejaron a su mujer delante de sus 5 hijos y finalmente se lo llevaron junto con su cuñado Luis Whitmar Stobbs, que salió en su auxilio. Los asesinaron a 50 kilómetros de su casa. A la entrada de la comunidad, los criminales dejaron una manta. Para los Levarón, que no creen, para que ahora sí crean. Va como venganza por los 25 jóvenes levantados. Yo seguí aquella lucha en la prensa con indignación, asombro y admiración. Allí, en esa comunidad en el norte del país, estaban expresadas de otra manera las posiciones de las comunidades zapatistas del sureste del país. A raíz del asesinato de mi hijo, Juan Francisco, y de 6 de sus amigos, en marzo de 2011 en Morelos, en el momento en que iniciábamos el movimiento por la paz con justicia y dignidad, llegó Julián Levarón, quien a raíz del asesinato de Benjamín lo había sustituido en su liderazgo. Yo me encontraba colocando en una de las columnas del Palacio de Gobierno placas con los nombres de mi hijo y de sus 6 amigos cuando sentí su pesada mano sobre mi hombro y una palabra seca, fuerte, perentoria, como el habla de los Levarón: ve por tu pluma, déjame esto a mí. A partir de ese día,
Julián tomó su lugar en el movimiento por la paz con justicia y dignidad, y poco a poco su carisma, su capacidad de llamar a las cosas por su nombre, lo volvieron una voz fundamental. Llevó la bandera de México a lo largo y ancho del país, hablando con claridad en cada ciudad visitada, en cada templete levantado. Le decía a la gente lo mismo que hoy ha vuelto a repetir: no esperen que el gobierno ponga fin a la violencia, somos nosotros los que debemos organizarnos. Un día después de los diálogos con Calderón con el legislativo y con los candidatos de entonces a la presidencia de la República, me buscó para decir que se retiraba del movimiento, porque los diálogos no conducirían a nada. Los gobiernos mienten y están llenos de corrupción. No se equivocó. La injusticia, la inseguridad y la impunidad se han ido acumulando de administración en administración hasta llegar a la masacre del 4 de noviembre. Después de esa tragedia, Levarón dijo en Twitter que seguir tolerando gobiernos como los que hemos tenido y tenemos, gobiernos que consienten el crimen, es responsabilidad de los 130 millones de mexicanos. Pues sí, esto creo que queda muy claro. Hay mucha gente, no tiene ni idea cuántos entran aquí al canal a escribir cosas. ¿Y qué hacemos? Y no sé, como tratando de quitarle la responsabilidad al gobierno sobre la seguridad pública. Y pues no, es que es responsabilidad de ellos que estas cosas no ocurran, y se enojan cuando uno los señala. Esa ignorancia de dos conceptos, el de responsabilidad y culpa, del que tanto he hablado en los últimos meses, no lo sé, para decir que el gobierno de hoy, el actual, es responsable de lo que pasa. Y la gente se equivoca, piensa que lo estamos señalando, ¿no? Es responsable. Muchos incluso me dicen: ¿y cuándo vas a empezar a llamar a López Obrador como delincuente? Pues ya casi, de hecho se los dije. Hace mucho tiempo se los dije. Le íbamos a dar el plazo de 1 año. Digo, no nos íbamos a quedar callados ante lo que pasa, ¿no? Es responsable hasta este momento de lo que ocurre, de todo, de estas muertes, de los más de 30,000 asesinados en su gobierno. A partir de entonces, pues bueno, va a ser culpable igual que los otros. Yo me pregunto, ¿y por qué no? Continuamos. Julián tocó una herida profunda, la condición casi bovina a la que nos ha reducido el crimen y la ilusión de la 4T, que durante el año de su administración lleva sobre sus espaldas cerca de 30,000 asesinados, y la masacre del 4 de noviembre terminará con el horror. La función de los campos de exterminio del nazismo, dice Giorgio Agamben, es que leí mal el párrafo anterior. Julián tocó una herida profunda, la condición casi bovina a la que nos ha reducido el crimen y la ilusión a la 4T, que durante el año de su administración lleva sobre sus espaldas cerca de 30,000 asesinados, y la masacre del 4 de noviembre terminará con el horror. La función de los campos de exterminio del nazismo de Giorgio Agamben, más que asesinar, era crear lo que el argot de concentracionario llamaba Muselmaner, un ser que, a fuerza de sufrimiento y horror, había perdido cualquier capacidad de reacción. Reducido a la apatía por medio del Muselmaner, era un ser deshumanizado, atado al destino que los criminales le imponían. La única forma de escapar a ese destino es, parece decirnos Levarón, que una buena parte de esos 130 millones de mexicanos volvamos a tomar las calles, para esta vez, sin bajar la guardia, sin darnos un momento de reposo, detener la atrocidad. Los gobiernos no se mueven sin presión social. Los criminales no se detienen si imponen el miedo y la apatía. Los ciudadanos tenemos una inmensa responsabilidad frente al destino que el crimen y el gobierno nos imponen. Somos, dice la fuerza moral de Levarón, los responsables de que la justicia y la paz se hagan, o de que vivamos para
siempre condenados al infierno. En su resistencia resuenan las palabras de Greta Thunberg: no quiero tu esperanza, quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas, porque eso es lo que está pasando. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores Soberanes, la masacre de los Levarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos. Es un llamado, ya van con 3 textos que leemos de Javier Sicilia en estos últimos días, en los que está hablando de esto, ¿no? De tomar las calles. Lo dijo en un principio en la carta que le envió a Julián Levarón, no para exigirles, sino para obligarlos. Y creo que, de verdad creo que no hay otra forma. Mientras no se haga algo así, pues el gobierno va a seguir haciéndose pendejo, porque es una de sus especialidades. Que no, que sí están trabajando, pues están haciéndolo mal. Ahí está la muestra pequeña: 30,000 asesinados, más de 30,000 en lo que va de este sexenio. Son 12 meses, ¿no? 12 meses de gobierno, 11 meses y medio, así. Y pues va a terminar siendo el año más violento del que se tenga registro. Imagínense ustedes, es 2019 y es un año aún más violento que cualquier otro de los sexenios anteriores, desde la guerra y desde antes, más bien, y desde después de que terminara la revolución. Se dice poco, pero es un siglo completo sin que haya habido tanta muerte como la que está ocurriendo el día de hoy. Este año, de verdad, quisiéramos no tener memoria después. Seguramente los más jóvenes, cuando se casen y tengan hijos, estas cosas son las que podrán contarle a sus familiares, si es que queda algo, a sus hijos, pues, si es que queda algo de esto, que como dicen los compas en Chiapas, esto que solía llamarse México. Saludos, compas.